Saludos cordiales, les habla la maestra en Administración de Empresas, soy Yandira Flores Eguizábal. Quiero hablar del tema el contrato, un tema muy interesante y más aún pues si nosotros vamos a hacer tal vez algún pacto laboral o quizás alguna compra-venta. Bueno, hay que recordar algunas interrogantes que nos invitan por aquí a reflexionar si es que estamos trabajando pues sin este pacto. Si trabajamos más de 45 horas, por ejemplo, o tal vez tenemos sueldo variable, o quizás no tenemos claro las funciones que nos toca en el caso laboral. Por otro lado, tal vez entender cómo se regula, pues cuando una persona tal vez trabaje por encima de lo que está permitido. Así como también reflexionar si es posible que una persona trabaje en una empresa sin haber firmado un contrato. Bueno, todo esto se habla dentro de la legislación laboral con normativas que van a regir estos aspectos. Bueno, entre ellos tenemos el contrato. ¿Qué es el contrato? Es un documento legal jurídico que permite de alguna manera pues tener un pacto de obligaciones y derechos de las dos partes. ¿Y quiénes son estas dos partes? Pues tenemos un acuerdo voluntario entre el deudor y el acreedor. Hablando de un deudor que puede ser en diferentes ámbitos, lo vamos a ver de manera general. Podemos tener un deudor que puede tener personalidad jurídica como también natural. Así como también tenemos tipos de deudor en el aspecto general, no necesariamente centrándonos en el aspecto laboral. En el aspecto general podemos tener un deudor fortuito, que es aquello que va a darse con hechos impredecibles e inevitables, mientras que puede existir un deudor con mala gestión que pues por desconocimiento e incompetencia asume algo. Así como también podemos encontrar un deudor con negligencia que pues va a estar referida con actividades fraudulentas o como también pues romper códigos de ética. Así como también tenemos los deudores con voluntad propia, son aquellos que van a decidir asumir una responsabilidad y en este caso pues vamos a ir identificándolo. Por otro lado, acerca del acreedor, podemos entender que este va a ser el que va de alguna manera proporcionar el crédito, como también podría ser en otro aspecto el bien material. Los tipos de acreedores pueden ser un acreedor personal, así como también un acreedor real. Bueno, acerca de estos tipos hay que entenderlo, que puede ser en función a lo que el contexto o a lo que se tenga que realizar. El contrato puede ser tanto de carácter oral como también escrito. Si hablamos de oral, obviamente nos referimos que va a ser verbal, algo que no necesariamente se haya utilizado un documento. Los términos y condiciones se expresan verbalmente. Mientras que el contrato escrito, pues hablamos donde existe un empleador y un trabajador, en este caso hablando en el aspecto laboral, y que bueno, se va a realizar un documento, se va a legalizar como debe ser. Los tipos de contrato que podemos encontrar es según fecha en efecto. Y bueno, aquí vamos a considerar posiblemente la determinación de los tiempos, ¿no? Por ejemplo, podría ser tal vez los solemnes, los consensuales y los reales. Los solemnes brevemente podría ser aquí sujeto a cumplimiento de formalidades, cumplir en este caso efectos. Los consensuales vamos a referirnos pues quedan concluidos y comienzan a surtir sus efectos con el acuerdo de las dos partes, mientras que las reales van a tener efectos a partir de que se entregue lo pactado. Por otro lado, según su duración podemos entender que son temporales o indefinidos. Los temporales, pues aquí vamos a establecer la duración o lapso del tiempo en el cual va a colaborar con nosotros. Y los indefinidos, aquí vamos a ver pues el contrato que no tiene límite de tiempo. Vamos con otros tipos de contrato que pueden ser unos según el número de partes y según el beneficio. Bueno,
Hablando sobre el número de partes, podemos tener contrato unilateral que pues nace de una sola de las partes, ¿no? De una sola parte. Y bueno, aquí vamos a ver un acreedor y otro sería el deudor. El contrato bilateral, o también llamado sinalagmático, bueno, en este contrato bilateral vamos a tener que ambas partes contraen obligaciones, pues cada uno son independientes entre las partes. Mientras que los contratos, en este caso, llamados también imperfectos, sinalagmáticos, bueno, son conocidos como a priori, son unilaterales. Cuando se establece un contrato solo contrae obligaciones para una de las partes. Y bueno, así podemos ir diferenciándolos. Según el beneficio podemos tener el gratuito, que pues en este se centra que se obtiene ventajas, ¿no? Mientras que el oneroso aquí puede tener algunos de los tipos como lo conmutativo y el aleatorio. Bueno, en el caso del oneroso nos vamos a referir pues cuando hay obligación a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente, y en este caso se basa en dar o hacer. En el caso del aleatorio oneroso, bueno, aquí vamos a ver en una contingencia que si se va a analizar ganancia o pérdida. Según su composición, también es otro tipo de contrato. Tenemos el principal. Bueno, en el principal pues existe por sí solo, sin necesidad de otro que lo complemente. No necesita. Mientras que el otro contrato es accesorio, que no existe por sí solo, depende de otro. Esto ocurre, por ejemplo, en los contratos de garantía, como el de hipoteca, que tiene por finalidad garantizar pago de un crédito. Está sencillo poder entender acerca de estos tipos de contratos. Bueno, por aquí tenemos también pues las partes de un contrato general en el aspecto global. En el tema obligatorio va a tener pues título, ¿no? Texto. En el texto se puede considerar estos elementos: las partes contratantes, el objeto, mejor dicho, los fines de este contrato, el plazo, hablando de tiempo, monto, así como también la información necesaria que podríamos añadir. Luego podemos considerar el lugar y fecha, la firma y posfirma, el pie de página. También como complemento del contrato, que es optativo, puede tener su membrete, nombre del año, su sello, su anexo, su legalización. Visualmente podemos verlo aquí como a modo de un gráfico sencillo, cómo podría ir ubicado cada una de estas partes mencionadas. Es importante que pongas ojo al piojo para que tú puedas ir viendo qué cosas podría tener tu contrato a redactar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este es un modelo de contrato, pues en este caso estamos viendo contrato de trabajo dentro de un sector, pero como les dije, hay algunos puntos que pueden ser optativos. En este caso sí logramos ver, por ejemplo, desde la primera parte del texto logramos visualizar el acuerdo entre las partes. Bueno, vamos aquí preparándonos para poder redactar nuestro contrato. Y te dejo con esta frase que te puede motivar. El contratar quiere engaña, porque el que contrata engaña. ¿Será cierto? ¿Cuál es tu opinión? Gracias, nos vemos en otra oportunidad.